Pero ¿qué sucede con el agua? Bueno, entonces tenemos acá el agua como un reactivo que en presencia de agua, y suena raro, pero es en presencia de agua, se disocia. Entonces, esta es la forma, como vemos acá, la forma asociada o la forma molecular, es decir, la forma sin cargas totales, sino solo cargas parciales. Y esta es la forma disociada de la molécula, es decir, la forma ionizada con cargas totales. Es decir, que cuando una molécula de agua se disocia genera un hidrogenión y un hidróxido, una carga positiva, una carga negativa por cada molécula que se disocia. Entonces, cuando hallamos la constante de equilibrio para el agua, pues nos arroja este valor. Ese valor yo lo puedo representar matemáticamente como 1 sobre 1.8 por 10 a la 16. Traducción. Yo necesito esta cantidad de moléculas en su forma asociada para encontrar, es decir, de esta forma para encontrar una disociada, es decir, así. Lo de la flecha es muy clara, predomina en su forma molecular, prácticamente su forma disociada en solo agua, agua pura es muy bajita, pero hay moléculas disociadas, son muy pocas, pero las hay. Una claridad con respecto a la forma en que también se presentan o representan los hidrogeniones. Sucede que el agua, esta forma que ustedes ya conocen, puede existir de esta manera, es decir, cargas parciales positivas, cargas parciales negativas, y el átomo de oxígeno tiene 2 electrones desapareados. Ella puede atraer hidrogeniones a su estructura y se genera esta forma. Esta forma se escribe de esta manera, hidronio, o este enlace lo pueden decir, es un enlace covalente coordinado. Esta forma es lo mismo, esto, así escrito, así representado, es lo mismo que decir esta estructura. Bueno, ahora bien, ya sabemos que se disocia. Prácticamente permanece la mayor parte de las moléculas asociadas, entonces se genera una forma molecular, la forma molecular predomina sobre la forma disociada. Y uno dice, bueno, ¿y eso por qué es importante? Sucede que el agua es el medio donde suceden las cosas biológicas. El medio, si yo solo tengo agua, el medio me va a aportar hidrogeniones por la disociación de las pocas moléculas que se disocian e hidróxidos por los pocos moléculas de agua que se disocien. Por cada molécula de agua que se disocie, un hidrogenión, un hidróxido. ¿Me siguen? Entonces yo lo que tengo es una cantidad de hidrogeniones e hidróxidos en igual proporción. Otra forma de decir exactamente lo que acabo de decir, por cada molécula de agua que se disocie, se genera un hidrogenión o un hidroxilo, es decir, una carga positiva y una carga negativa. Estamos hablando de una electroneutralidad. Ahora bien, si tengo la constante de equilibrio del y sabes cómo se calculó, bueno, cómo se determina, para nosotros no es relevante decir de dónde es, cómo se calcula, no es importante en este momento, pero lo que sí quiero hacerles es énfasis en lo siguiente. Yo puedo hacer este pequeño truquito matemático, que es válido. La constante de equilibrio es esto, ya lo sabemos, se obtiene este valor. Yo puedo decir que por un litro de agua, y si me acuerdo que el peso molecular del agua son 18 gramos mol, y que la densidad del agua a 25 grados centígrados es 1 gramo sobre mililitro, es decir, un mililitro de agua pesa 1 gramo, o 1 gramo de agua ocupa un volumen de 1 mililitro, por cada litro de agua, es decir, 1000 mililitros, tengo 1000 gramos. Entonces yo puedo calcular el número de moles que habría en un litro de agua, solo agua pura. Es decir, 1000 gramos dividido 18 gramos mol. Eso me da alrededor de 55.5 moles por cada litro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un truco. Voy a decir, esto es una constante, la constante de equilibrio, que es este valor. Y esto yo puedo decir que prácticamente es una constante porque la mayor parte de las moléculas de agua permanecen en estado asociado. Entonces, constante de equilibrio es igual a la concentración de hidrogeniones por la concentración de hidróxidos igual al valor de la constante
y este numerito lo paso a multiplicar por 55.5. Eso me va a dar un número que es 1 por 10 a la menos 14. Ahora bien, estos numeritos que son pequeños, para mucha gente es difícil de comprender estos numeritos. Entonces hay un truco matemático que es agregarle en ambos lados de la ecuación, porque esto es una ecuación, una equidad, agregarle la función logarítmica. Cuando le agrego la función logarítmica, eso lo van a entender cómo matemáticamente sale en un libro donde les hable del pH. Entonces coloco función P en ambos lados y entonces me va a quedar este valor, la concentración de hidrogeniones es igual a menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones más este valor es más menos logaritmo de la concentración de hidroxilos. Aquí me comí el menos. Ya lo agregué. Es igual a esto con el logaritmo que me da 14. Entonces, por eso uno dice pH más pOH del agua siempre es 14. Y en el agua siempre va a ser 14. Esta suma siempre va a ser 14. Y ahorita voy a explicar una cosa con más detalle con relación al agua y esa escala. Entonces, la representación gráfica de la escala de pH y pOH del agua, uno la podría representar con dos triángulos invertidos. Ustedes lo van a hacer bonito, lo van a hacer bien detallado. Yo tengo pulso de maraquero. Entonces, yo puedo decir, como aplicando la función logarítmica, que pH es inversamente proporcional a la concentración de hidrogeniones y pOH es inversamente proporcional a la concentración de hidróxidos. pH, a medida que me desplazo en este triángulo verde, disminuye la concentración de hidrogeniones y en el caso del pOH es al contrario. Es decir, que en el caso del agua, pH y pOH están en la misma proporción. La concentración de hidrogeniones y la concentración de hidroxilos están en la misma cantidad. ¿La cantidad cuál es? 0.0000001. Eso es lo mismo que escribir 1 por 10 a la menos 7. Entonces uno dice, en el caso del agua, pH y pOH son iguales, 7 y 7. Aquí quedaría exactamente, esta línea sería del mismo tamaño si se hace bien bonito y bien detalladamente. Y uno dice, bueno, a mí qué me importa. El cuento es que yo estudio medicina y eso, ¿para qué me interesa? Bueno, vamos a empezar a... Entonces, bueno, ustedes van a decir, bueno, yo estudio medicina, ¿no? A mí qué me interesa. Entonces, ya habíamos explicado que era un ácido, que era una base, pero entendámoslo en términos fisiológicos. Un ácido es una sustancia que cuando entra en contacto con el agua va a liberar hidrogeniones a ese medio, es decir, va a dar más hidrogeniones de los que el agua normalmente está dando. Y una base va a hacer todo lo opuesto, va a recibir hidrogeniones del medio. Vuelvo y repito, un ácido cuando entra en contacto con el agua va a liberar hidrogeniones al medio, es decir, va a aportar más hidrogeniones de los que el agua está aportando. Y una base va a recibir hidrogeniones del medio, por lo tanto va a retirarlos del medio, sea así o sea como un grupo hidroxilo, porque ya les expliqué que el grupo hidroxilo se une con estos hidrógenos del agua y generan agua. Entonces, entendido eso, uno dice, bueno, ¿y entonces qué es lo que pasa? Los ácidos y las bases van a cambiar el pH del agua. Entonces, este dibujito lo que representa es una célula. Entonces, la célula normalmente en su metabolismo, en su quehacer metabólico, va a generar o ácidos y o bases. Normalmente, de acuerdo a nuestro tipo de dieta, que es una dieta hipercalórica, muy pocos vegetales, mucho carbohidrato, mucho lípido, vamos a generar más ácidos que bases. Entonces, ¿qué es lo que genera ácidos? ¿Qué produce? Elevar la concentración de hidrogeniones, disminuir la concentración de hidroxilo. Bases, sí, producimos bases nitrogenadas. Todo lo que tenga grupo amino es una base débil.
Ácidos, un montón. Ácido pirúvico, y entonces ya no le llamo pirúvico, sino piruvato porque se disocia. Ácido láctico, pero ya no le llamo ácido láctico, sino lactato, porque se disocia. El ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico, entonces lo llamo ciclo del ácido del citrato. Producimos bases nitrogenadas, acuérdense, también generamos poliaminas y cosas por el estilo. Entonces, uno dice, entonces, el metabolismo produce ácidos principalmente, pero también produce bases. Entonces, el equilibrio que habíamos mencionado anteriormente empieza a variar debido a estas cosas que están presentes dentro de la célula y que se están generando por el metabolismo. Y uno dice, bueno, ¿y a mí qué me importa? Yo estudio medicina y eso qué tiene que ver con la célula, con un tejido, con un órgano como tal. Entonces, ustedes pueden darse que estoy mostrando efectos sistémicos, cambios en las concentraciones de hidrógeno y hidroxilo. Entonces, afecta la electroneutralidad entre soluciones. Por lo tanto, afecta el potencial de membrana, que es importantísimo, y el equilibrio hidroelectrolítico. Afecta la conformación principalmente y la configuración de proteínas. Si ya afectó la configuración a nivel sistémico, es decir, de todo el cuerpo, ya no se preocupen por el paciente, descansa en el Señor. Afecta la conformación principalmente en términos de que siga vivo el paciente y por lo tanto está afectando la estructura y la función y eso es porque hay cambios en las cargas de los aminoácidos. Cambios conformacionales y configuracionales en moléculas con cargas eléctricas o cargadas eléctricamente. Ejemplo es el ADN, el ARN, poliaminas, los glicosaminoglicanos. Afecta la solubilidad de proteínas globulares como la albúmina, como las proteínas que están en los tejidos, como perdón, a nivel sanguíneo, o las proteínas que están dentro de las células que son globulares, las enzimas, y ese cambio principalmente afecta la carga eléctrica externa de esas moléculas, generando su precipitación, es decir, afectando su solubilidad. Todo esto es un cambio severo en el organismo y por eso el organismo tiene que gastar mucha energía para mantener los valores que llamamos constantes o funcionales o fisiológicos de las concentraciones de hidrogeniones e hidroxilos. En última estamos hablando de las concentraciones de hidrogeniones e hidroxilos, estamos hablando de los efectos a nivel de los electrolitos que están disueltos en las soluciones que están separadas por las diferentes membranas que constituyen un ser vivo. Y eso tiene que ver con el equilibrio electrolítico, el potencial de membrana, que no es solo de neuronas, y todas estas implicaciones en la estructura, en la función y en la solubilidad. O sea que el problema es serio y por eso el organismo tiene que gastar mucha energía para mantener la funcionalidad. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar de los diferentes sistemas que involucran el mantener ese equilibrio ácido-base dentro del organismo.